7:37 en el estudio. Está como de cumpleaños. Bettina Horse, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, que cumple 35 años como centro de estudios. Bettina, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván, por la invitación. Lo festejaron la semana pasada. Lo festejamos con una comida el jueves en la noche que estuvo... Todo el mundo repetía que había muy buen ambiente. Yo siento que desde un tiempo a esta parte las distintas miradas, las distintas sensibilidades del sector de centro-derecha, derecha, con los que Libertad de Desarrollo tradicionalmente es más cercana, ha ido confluyendo después de este proceso electoral de la primera vuelta y siento que había mucho ambiente de amigos, más allá de la diferencia. La verdad que había gente de muchos sectores políticos distintos. ¿Había de todos y eso? Había de todos, efectivamente. Evelyn Matei no pudo estar, nos mandó su saludo. José Antonio Kast estaba de gira, también nos mandó su saludo. Y estaba Johannes Kaiser. Habían parlamentarios electos y presentes de las distintas bancadas. Así que gente del mundo universitario, académico, empresario. Así que yo creo que fue una buena jornada y hubo un muy buen clima, y espero que esa unidad y esa amistad se mantenga en los próximos años. Después de la segunda vuelta y después. Vamos a hablar un poco más de libertad de desarrollo, pero déjame una sola cosa sobre esta cuestión electoral, porque esto es bien distinto al ánimo que había cuando se aprobó la reforma de pensiones, por ejemplo, o incluso al ánimo que había durante la campaña de la primera vuelta. Bueno, es que efectivamente en épocas de campaña siempre hay crispación, hay diferencia, de alguna forma el debate exacerba los puntos de desencuentro más allá que los puntos de encuentro, pero cuando tú ves en frío los distintos programas de gobierno, las posiciones de cada uno de los candidatos, de cada uno de los sectores políticos dentro de la derecha, la verdad que hay mucha unidad de propósito, mucha unidad de propuestas para el país, y obviamente eso, una vez ya pasada la primera vuelta, eso decanta y uno se centra en lo que une, y la verdad que más allá de la forma, de los estilos, de matices menores, pero hay una comunión de intereses que es muy importante. Ahora, la expectativa de triunfo también aceita bastante las relaciones. ¿Te preocupa que haya demasiada expectativa? A ver, yo creo que acá siempre hay que ser conservador. Yo creo que hay una buena posibilidad de que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Ahora, mientras hayan dos nombres en una papeleta, siempre hay una probabilidad quizás baja, pero siempre es posible. Pero yo sí yo creo porque efectivamente el país viene saliendo de un ciclo político de un gobierno que de alguna forma entró con una agenda y ha salido con otra agenda. Hoy día necesitamos un gobierno que desde el día uno parta con la convicción clara en las materias que son relevantes para el país, como por ejemplo recuperar la capacidad de crecimiento económico, lo que estamos viendo ahora, el tema de la discusión de cómo proteger la frontera, seguridad, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente entramos en un ciclo de cambio y eso la ciudadanía de alguna forma también lo valora y lo apoya. Un buen ejemplo la comparación con este gobierno, precisamente por lo que te preguntaba sobre el triunfalismo, sobre el exitismo, porque probablemente uno de los problemas del gobierno fue asumir, del gobierno actual, fue asumir que la mayoría del 55% con la que ganó la segunda vuelta era una mayoría suficiente como para emprender cambios y sufrir una derrota política a los 6 meses, muy relevante, sí, digamos. Yo creo que acá es importante tener presente que el voto más duro, ¿no es cierto?, más leal en largo plazo es el voto que probablemente uno sacó en la primera vuelta. Entonces yo creo que ahí José Antonio Kast tiene un voto más leal, más permanente en el tiempo. Probablemente todo esto puede cambiar, pero cercano a lo que sacó en la primera vuelta, que fue un 24% por ahí, ¿no es cierto? Y para llegar al 50+1 es gente que no fue su primera opción, sino es que entra en segunda vuelta a votar por él. Por lo cual a mí me parece prioritario que las futuras autoridades se mantengan en lógica de un gobierno de emergencia, con lo que ha planteado los distintos ejes, ¿no es cierto?, que son transversales sectorialmente y que también son transversales políticamente. Porque cuando uno ve con sectores incluso del socialismo democrático o del PDG, bueno, para qué decir los sectores de derecha, pero hay una comunidad de objetivos, ¿no es cierto?, de recuperar la seguridad, de recuperar la frontera, de recuperar la economía, y centrándonos en esas cosas más básicas, transversales, yo espero que haya una buena posibilidad de generar una adhesión más alta también, porque sabemos que el Congreso sigue fraccionado, sigue en minoría, la autoridad de turno probablemente, independiente de quién llegue, va a estar en minoría. Entonces es importante poder construir alianzas y mayorías en función de ejes específicos y que generan
apoyo ciudadano. Estamos con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. ¿Te decepcionó el resultado parlamentario? ¿Que no haya habido una mayoría? Lo que pasa es que yo siempre pensé que lo que se estaba pronosticando, anticipando, era excesivamente Optimista, optimista. ya. Era muy optimista. Y bueno, obviamente cuando se instala mucho optimismo, después la realidad te hace, ¿cómo se llama? Un aterrizaje. Un aterrizaje Un aterrizaje forzoso. forzoso. Lo mismo pasa un poco con la segunda vuelta. Yo creo que acá es muy difícil pensar en un escenario 60-40 como hoy día algunas encuestas presentan, como algunos sectores creen que van a ser. Yo creo que más bien va a estar cercano quizás a lo que fue la elección hace 4 años atrás, pero inversa, ¿no es Ya, cierto? o sea, unos 10 puntos de diferencia. Unos 10 puntos de diferencia. Entonces, que yo creo que es una diferencia razonable. Piensa tú que el año 90, que se podría comparar con lo que es hoy día, ¿no es cierto? Porque toda la gente estaba inscrita en los registros y una vez inscrito era obligatorio votar. Claro. Por lo cual podríamos pensar que era prácticamente obligatorio el voto, ¿no es cierto? Claro. Y ahí la diferencia en ese momento también fue con la que gana Patricio Aylwin, también se gana el 55%. Entonces yo creo que, pero bueno, puntos más, puntos menos, lo importante es tener una agenda que después tenga respaldo del Congreso y poder sacar el país en adelante. Ya, está el asunto parlamentario y también está el asunto de que gobernar es difícil. De hecho, en la misma situación de la frontera en Chacayuta da cuenta de que, bueno, sacar a los migrantes irregulares parece que no es tan fácil, no es solo declararlo, digamos. Bueno, efectivamente, no es fácil. Todos los temas que hay que enfrentar, ninguno es fácil y ninguno es inmediato, ¿no es cierto? Si la gente cree que acá el 12 de marzo la economía va a despegar, todos van a encontrar empleo y mejores empleos, no va a entrar ningún inmigrante ilegal, van a salir todos los ilegales, se acabó el terrorismo en la Araucanía, bueno, eso es falso. Lo importante es que a partir del 12 de marzo o del 11 de marzo se empiecen a construir las bases para poder trabajar sobre ello y entregar soluciones, ¿no es cierto? Porque una persona podría decir a la vuelta de agosto, oye, pero estamos igual como estábamos con los otros personajes y quizás estamos igual como hubiésemos estado con el otro candidato o candidata. Claro, no era nada tan bueno. No era nada tan bueno, si acá no me están... Bueno, yo creo que las soluciones mágicas hay que entender que no existen. Muchas veces lo que suena bien en el corto plazo, en el largo plazo, es mucho más débil. Pero sí entender que acá a lo menos el trabajo hay que hacer es de base para generar instituciones, formas de actuar del gobierno, del Estado, más que el gobierno de turno, que efectivamente te permitan en largo plazo darle una solución permanente a estos problemas y no un parche transitorio. Ahora, tiene todo el sentido trabajar en el largo plazo porque estos problemas son complejos. La pregunta es cómo se concilia eso con mantener un desempeño, una performance política que le dé sustento a un gobierno, digamos. Bueno, ese es el arte de gobernar, el arte de la política. Así que me imagino que ahí habrán estrategias que se desarrollarán desde el mismo equipo de gobierno, pero creo que es fundamental porque los cambios no son inmediatos, pero sí, si es que la población si un gobierno pierde adhesión rápidamente, es muy difícil poder avanzar en política y en estrategias más de largo plazo, que son las que se requieren, no parches de corto plazo. Ya, eso es un desafío. Entonces, estamos con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Hablemos de desarrollo. Entonces, el 12 de marzo no empezará a crecer el país como si es que gana José Antonio Kast y gobierna el Partido Republicano o gobierna la derecha. ¿Qué hay que hacer para que el país vuelva a crecer, en tu opinión? Primero que nada, tener autoridades que realmente creen la importancia del crecimiento económico y que no una vez que llegaron y meses después empezaron a convencer y se dieron cuenta que en realidad el sector privado es importante, sino es que desde el día uno lo tengan en su ADN y yo siento que quienes hoy día están bien aspectados para liderar ese cambio en materia económica lo tienen incorporado en su columna vertebral. Eso es bueno. Desde un punto de vista de señales es importante, pero eso no es suficiente, ¿no es cierto? Señales y después también lo que hemos llamado, o lo que coloquialmente se dice, destrancar la pelota, ¿no es cierto? Acá hay un tema con el funcionamiento del aparato público, que también es lento de hacerlo, de agilizarlo y de movilizarlo un poco más rápido, pero yo creo que sí con voluntad y con convicción es posible agilizarlo un poco más. Junto con ello, tener un programa también legislativo, cambios legales, como por ejemplo una rebaja al impuesto a las empresas. Yo creo que es una señal potente. Ahora, esa señal potente solo va a ser creíble en la medida que eso vaya acompañado con un paquete de ajuste fiscal importante. Porque si uno dice bajemos la tasa de impuestos a las empresas y eso va a generar un déficit fiscal que no está financiado, bueno, es poco creíble porque a la vuelta del próximo gobierno o incluso el mismo gobierno va a tener que volver a subirla. Entonces, hay que tener un paquete coherente de medidas y eso tiene que ver con burocracia,
cosas a nivel de reglamento, cosas a nivel legales y sobre todo el tema fiscal que ha sido parte de la discusión de los últimos meses también Bueno, entre las candidaturas. probablemente como muy pocas campañas, ha sido un tema muy relevante. ¿Crees que se necesita un ajuste fiscal de la magnitud de la que se habló en la La verdad campaña? que ha sido una discusión que me pareció un poco curiosa, porque la verdad que cuando uno mira, no sabemos todavía cuál va a ser la mochila, la herencia del déficit fiscal para el próximo gobierno, porque no ha cerrado este año fiscal, acaba de cerrarse el presupuesto para el 2026, no sabemos cuánto va a ser el costo fiscal del reajuste del sector público, que la gran mayoría de los recursos no están disponibles, entonces incrementa el déficit fiscal. Algunas estimaciones preliminares que hemos hecho te dice que el déficit pudiera llegar incluso a los 11.000 millones de dólares para el próximo año. Entonces, cuando hablamos de 6.000 millones, tú dices, bueno, 6.000, 3.000, 4.000, hay un problema fiscal más bien permanente que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Entonces, esta discusión si tiene que ser 3.000, 6.000 me parece un poco artificial, sino es que más bien veamos bien cuál es la mochila fiscal que va a heredar el próximo gobierno, que claramente va a ser mayor de la que hoy día se está transparentando de las actuales autoridades, y en función de eso hay que hacer un ajuste para recuperar la senda fiscal hacia un nivel sostenible, porque hoy día no podemos seguir aprobando leyes que están desfinanciadas, que lo hemos visto este año, el año pasado, en distintos gobiernos. Esto no es un tema nuevo, es un tema que se ha exacerbado durante este gobierno, pero es un tema que venía ya de antes. Yo diría que partió el año 2009 cuando estaba Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda. Entonces es un tema que lleva mucho tiempo. El tema del desajuste fiscal, digamos. Ahí efectivamente el año 2009 se hizo un incremento importante del gasto fiscal de 15% y eso nunca Claro, la política contracíclica para pero nunca evitar se la revirtió, porque crisis, claro. recordemos que en la época de pandemia, por ejemplo, hubo un aumento importantísimo del gasto fiscal de 25% por un año, pero eso se revirtió el año siguiente. Claro. En Y lo revirtió cambio, este gobierno, digamos. con la ley de presupuesto que Sí, fue claro. aprobada, heredó una ley de presupuesto que ya lo contenía y era básicamente de eliminar un programa, ¿no es cierto? Que era el IFE, ¿Qué el IFE? el IFE emergencia. Entonces era sencillo porque el diseño de la política pública hacía de sencillo hacer un ajuste fiscal más allá de las presiones Ahora, políticas. cuando los políticos tratan de gastar, o sea, tienen que gastar plata, nunca, nada es sencillo, digamos. No, por Siempre eso, la tentación pero de sí es gastar importante, yo es creo muy que hubo buena. un aprendizaje importante ahí de cómo se construye esa política social de emergencia, de impacto puntual, de forma tal que también después se pueda retirar. En el caso del ministro Velasco, el año 2009, se hizo un aumento de un 15% del gasto fiscal y eso nunca se retiró. Eso siguió creciendo, se siguió creciendo. Entonces ahí parte ya una emergencia importante. Entonces, bueno, hoy día estamos con un país menos competitivo tributariamente hablando, con menos libertad económica, que genera menos emprendimiento, menos desarrollo del sector privado, más endeudado desde el punto de vista fiscal, con mayores índices de corrupción. Entonces, la verdad que el escenario, y no es de un año puntual, ha sido sucesivas malas reformas Claro, venimos con y esto. acciones que se requieren Y revertir. cuando el gobierno dice que más o menos, en números redondos, el 90% del presupuesto está determinado por distintas leyes, no la ley de presupuesto, sino por obligaciones que el Estado ha contraído. Estoy pensando en el auge, porque ahora agregó cinco patologías más, ahora son 90. Eh, ¿Coincides con ese análisis? Esto es de que el presupuesto no solo es estrecho, sino además es como rígido en términos Es que es curioso, para porque lo que moverlo. dice el ministro ni siquiera se condice con lo que hizo su misma ley de presupuesto. Porque la misma ley de presupuesto, cuando se tramita, cuando se presenta al Congreso, en cada partida, en cada ministerio, dice cuánto es el gasto permanente, cuánto es el gasto que está fijado por ley, por ¿Ya? otras leyes, lo que tú dices, y eso es más bien cercano al 75%, No el 90. no el 90%. Ya. Entonces, la verdad que, claro, Ya. quizás para él no, llegar al 90% porque son cosas que políticamente es muy difícil de revertir. Pero si queremos hablar de verdad, de ajuste fiscal y ver cuáles son los espacios de mejora, bueno, centrémonos en la información técnica que entregan desde... Ya, si eso es así, entonces hay como 20.000 millones de dólares, más o menos como para que no están fijados por leyes meter permanentes. tijera, digamos. Podría ser. Efectivamente, eso no significa que se vaya a hacer un ajuste de 20.000 millones o que se No. requiere un ajuste de 20.000 millones. Lo que yo creo que es importante tener presente que en los últimos 35 años, ¿no es cierto?, del año 90, se ha venido sumando programas sociales, ministerios, servicios, que probablemente hoy día ya tengan menos relación con los problemas que enfrenta el país. Entonces, cada uno en su foro interno, en su vida personal, va ajustando los gastos en función de lo que va requiriendo en las distintas etapas, ¿no es cierto? Pero acá no pasa, acá se va sumando, se va sumando, se va sumando. Entonces yo creo que es importante tener esa revisión. A mí me parece que hoy día contar con 25 ministerios, no solo porque está por sobre el promedio de los países que nos queremos parecer como los países desarrollados, eso
sino es que más bien porque eso también dificulta una buena coordinación dentro del Estado. Cuando tú tienes menos ministerios, necesitas menos reuniones entre ministros para coordinarse, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos un fraccionamiento muy importante dentro de la gestión pública y eso obviamente que te dificulta una buena acción del Estado. Estamos con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Bettina, volviendo a la política, no saliéndonos de la economía, volviéndonos a la política partidista, ideológica, digamos, o de ideas. ¿Cómo ves el futuro de la derecha después de este ciclo electoral? A ver, yo creo que yo espero que sea un cambio y un reconectar con las bases y con los principios que estaban presentes probablemente en los años 90, comienzos de la siguiente década, ¿no es cierto? Yo siento que en los últimos años quizás ha faltado un poco, se ha desdibujado un poco los límites respecto de lo que uno quiere para el país y las políticas públicas que se quieren empujar desde los distintos ámbitos de la derecha. Yo creo que hoy día, obviamente, que una opinión ciudadana favorable a temas que tradicionalmente son sectores más de derecha, como por ejemplo el orden público, la economía, yo espero que eso ayude para poder aglutinar y generar mayor adhesión y cohesión con esos principios que estaban mucho más presentes en los años 90. ¿Y que se desdibujaron, por decirlo diplomáticamente, en qué momento, en tu opinión? A ver, yo creo que ha sido, obviamente las cosas no son de un día para otro, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que el octubre de 2019, lo que pasó en esa fecha, yo creo que eso generó mucha confusión dentro de distintos sectores de derecha. Se cuestionaron principios básicos que creo que hoy día se han vuelto a rescatar, como por ejemplo, yo sé que esto es un tema economista y quizá un poco aburrido para la gente que nos escucha, un poco ñoño para muchos probablemente de ellos, pero por ejemplo el tema de la disciplina fiscal, ¿no es cierto? No podemos gastar más de lo que se tiene. Y en ese momento se presionó en cuanto a que da lo mismo, endeudémonos, echémosle para adelante. Entonces, yo creo que hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Yo entiendo que en ese momento fue un momento político difícil, ¿no es cierto? Por decirlo de una forma. Por decirlo de una forma, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante hoy día volver a esas bases. Yo me acuerdo, tú también estabas en muchos programas, el ambiente, para poder defender en ese momento la acción de Carabineros, más allá de hechos puntuales que habían sucedido en algunas manifestaciones, era muy difícil. Había muy poca gente disponible a defender a Carabineros. Y te defendías a Carabineros y te hacían bullying en la calle, te miraban feo. Era difícil. Entonces yo entiendo que eran momentos difíciles, pero hoy día, evidentemente, hoy día hay un respaldo al orden, a la seguridad en el país, y yo espero que eso se mantenga y que hayamos aprendido, o distintos sectores hayan aprendido de lo que pasó en octubre de 2019 y post-octubre de 2019, y lo costoso que es cuando se deja defender ciertas cosas las cuales uno cree porque siente que es impopular o porque la calle dice lo contrario. Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Felicidades por el aniversario. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias. Buenos días. La pausa y regresamos con la mesa de editoras, el Rat Pack, aquí en Mesa. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país.
¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank.